La puerta del coche se cerró con un golpe seco. Y Alejandro sintió el polvo del camino rural adherirse a sus zapatos mientras observaba la finca familiar de Carlos en las colinas de Andalucía. Había venido a pasar el fin de semana, huyendo del bullicio de Madrid. Pero nada lo preparó para el momento en que Javier, el hermano mayor de su amigo, apareció en el porche con una camisa remangada que revelaba brazos fuertes curtidos por el sol. Sus ojos se cruzaron por primera vez. Y en ese instante, Alejandro supo que su vida acababa de complicarse de manera irrevocable. El aire estaba cargado de aroma a olivos y tierra seca. Pero la tensión en la casa era palpable desde el principio. Carlos, su compañero de universidad, lo había invitado para desconectar, hablar de viejos tiempos y quizás planear un viaje futuro. Sin embargo, Javier era una presencia imponente, alto, con una barba incipiente que acentuaba su mandíbula cuadrada, y una mirada que parecía perforar el alma. Alejandro, a sus 25 años, había aprendido a ocultar sus inclinaciones en una sociedad que aún susurraba prejuicios en cada esquina, especialmente en zonas rurales como esta. Pero Javier, de 28, parecía llevar una carga similar, aunque nadie en la familia lo sospechara. La cena esa noche fue un torbellino de conversaciones triviales. La madre de Carlos, doña María, servía platos generosos de gazpacho y paella, mientras el padre, don Antonio, hablaba de la cosecha inminente. Carlos reía con facilidad, ajeno a la electricidad que chispeaba entre su hermano y su amigo. Alejandro intentaba enfocarse en las anécdotas de la universidad, pero sus ojos volvían una y otra vez a Javier, quien respondía con sonrisas breves y preguntas directas: ¿qué te trae por aquí? ¿Alejandro? ¿Buscas paz o algo más? La pregunta colgó en el aire como una amenaza velada. Y Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que Javier lo supiera? ¿O era solo su paranoia? Al día siguiente, Carlos insistió en mostrarle el rancho. Caminaron por los olivares, el sol calentando sus espaldas. Pero Javier se unió inesperadamente. Yo me encargo de esto, dijo Carlos, dejándolos solos para atender una llamada. Javier y Alejandro cabalgaron en silencio al principio, el viento susurrando secretos entre las hojas. No eres como los amigos de Carlos, murmuró Javier de pronto. Hay algo en ti diferente. Alejandro se tensó, su corazón latiendo con fuerza. Diferente como, replicó, fingiendo indiferencia. Javier detuvo su caballo y lo miró fijamente. Como yo, confesó en voz baja. Y en ese momento, el mundo se detuvo. La confesión abrió una grieta en la armadura de Alejandro. Hablaron durante horas, escondidos en un rincón del rancho donde los olivos formaban un muro natural. Javier contó su historia, crecido en una familia tradicional, donde el machismo era ley y cualquier desviación se consideraba una afrenta al honor. Había intentado casarse una vez, con una novia del pueblo, pero el compromiso se rompió cuando no pudo negar su verdadera naturaleza. Mi padre me mataría si lo supiera, admitió, su voz quebrada por el peso de años de silencio. Alejandro compartió su propia lucha, salidas nocturnas en bares de Madrid, relaciones fugaces que terminaban en vacío, el miedo constante a ser descubierto por colegas o familiares. Pero la atracción era innegable. Sus manos se rozaron accidentalmente, y un escalofrío recorrió a Alejandro. Javier se inclinó ligeramente,
sus labios cerca. Pero se apartó bruscamente. No aquí. Susurró. No con Carlos cerca. Regresaron a la casa en silencio. La tensión sexual convertida en un nudo de emociones conflictivas. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Reviviendo cada mirada. Cada palabra. ¿Valía la pena arriesgar la amistad con Carlos por esto? ¿Y si era solo una ilusión? ¿Un capricho del momento? Al amanecer. Un incidente lo cambió todo. Mientras ayudaba en el establo, Alejandro oyó voces elevadas. Don Antonio discutía con Javier sobre el futuro del rancho. Necesitas una esposa. Hijos que hereden esto. Gritaba el padre. Javier respondía con evasivas. Su rostro tenso. Alejandro, oculto tras una pila de heno, sintió una punzada de empatía. Pero cuando Javier lo vio, sus ojos se llenaron de una mezcla de deseo y advertencia. Más tarde, en un momento robado, Javier lo besó por primera vez. Un beso urgente y desesperado que sabía a prohibición. Esto nos destruirá, murmuró Javier. Pero no se apartó. La culpa comenzó a carcomer a Alejandro. Carlos era su mejor amigo. El que lo había apoyado en momentos difíciles. Traicionarlo así. Con su propio hermano. Era imperdonable. Pero el lazo con Javier crecía. Alimentado por conversaciones profundas sobre identidad, sociedad y el precio de la autenticidad. En España, a pesar de los avances legales, el estigma persistía en familias conservadoras como esta. Alejandro se debatía entre el deseo de ser libre y el miedo a las consecuencias. ¿Cuánto tiempo podrían mantener el secreto? El fin de semana avanzaba. Y la presión aumentaba. Carlos notó algo extraño, las ausencias prolongadas. Las miradas evasivas. ¿Todo bien? ¿Ale? Preguntó una tarde. Alejandro mintió. Pero el remordimiento lo ahogaba. Javier, por su parte, luchaba con su propia tormenta interna. Si mi familia se entera, me desheredarán. Confesó una noche. Bajo las estrellas. Pero contigo, siento que puedo ser yo mismo. Alejandro asintió. Pero en su mente resonaba la duda, ¿era amor o solo escapismo? Un descubrimiento accidental aceleró el drama. Carlos encontró una nota que Javier había escrito para Alejandro. Un mensaje inocente pero revelador. La confrontación fue inevitable. ¿Qué demonios pasa entre tú y mi hermano?, gritó Carlos. Su rostro rojo de ira. Alejandro se quedó mudo. El corazón en un puño. Javier intervino. Negándolo todo. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, la familia se reunió. Y las tensiones explotaron. Don Antonio, sospechando algo, interrogó a sus hijos. Javier mantuvo la compostura. Pero Alejandro vio el crack en su fachada. Al final del primer fin de semana, Alejandro decidió quedarse más tiempo, pretextando trabajo remoto. Pero el secreto pesaba como una losa. Cada encuentro con Javier era un riesgo. Cada mirada un potencial traidor. La sociedad andaluza, con sus tradiciones arraigadas, no perdonaba fácilmente. Alejandro comenzó a cuestionar sus elecciones. ¿Era correcto perseguir este amor a costa de la familia de Javier? ¿O era egoísmo puro?
Los días se convirtieron en una danza peligrosa de ocultamientos y pasiones contenidas. Alejandro, ahora instalado en una habitación de invitados, pasaba las mañanas ayudando en el rancho. Pero sus pensamientos estaban con Javier. Cada roce accidental en el trabajo. Cada conversación susurrada en los olivares. Avivaba el fuego. Sin embargo, la culpa no desaparecía. Carlos, aunque calmado tras la confrontación inicial, observaba con ojos suspicaces. No me mientas. Ale, dijo una vez. Si hay algo, dímelo. Alejandro negó. Pero el lazo de amistad se tensaba. Javier, meanwhile, lidiaba con presiones familiares. Doña María insinuaba constantemente sobre vecinas solteras. Y don Antonio planeaba una alianza matrimonial para asegurar el futuro del rancho. Eres el mayor, Javier. Debes dar ejemplo. Repetía. Javier asentía. Pero por dentro se rebelaba. En un momento de vulnerabilidad. Confío en Alejandro, he vivido una mentira toda mi vida. Contigo. Es real. Pero la realidad era cruel. Un vecino del pueblo. Un viejo amigo de la familia. Comentó casualmente sobre rumores en Madrid sobre Alejandro. ¿Es de fiar?, preguntó. Don Antonio frunció el ceño. Y la semilla de la desconfianza germinó. La tensión culminó en una fiesta local. El pueblo celebraba la feria. Con música flamenca y vino fluyendo. Alejandro, Javier y Carlos asistieron juntos. En medio del bullicio, Javier y Alejandro encontraron un momento a solas detrás de una caseta. Se besaron con urgencia. Pero un testigo inesperado los vio, una prima de Carlos, que corrió a contárselo. Al día siguiente, el rumor se extendió como fuego. Carlos confrontó a Javier, ¿es verdad? Con mi amigo. Javier lo negó vehementemente. Pero Carlos no creyó. Estás destruyendo todo, acusó. Alejandro se sintió atrapado. Decidió hablar con Carlos, admitiendo parte de la verdad. Siento algo por Javier, confesó. Las lágrimas en los ojos. Carlos explotó, oh traidor. Vine aquí para escapar de mis problemas. No para esto. Reveló su propio secreto, había perdido su trabajo en Madrid y buscaba consuelo en casa. La traición dolía más porque Alejandro era su apoyo. Javier, al enterarse, se enfureció con Alejandro por hablar. Debíamos manejarlo juntos, dijo. Pero la brecha se abrió. La familia intervino. Don Antonio, alertado por los rumores, interrogó a Javier en privado. Si es cierto, no tienes lugar aquí. Amenazó. Javier, acorralado, eligió mentir para proteger el rancho. Es una calumnia, juró. Pero el precio fue alto, distanciarse de Alejandro. Tenemos que parar, le dijo esa noche. Alejandro, herido, argumentó, esto es lo que somos. ¿Por qué negarlo? Javier replicó, por mi familia. Por el legado. La discusión escaló, dejando a ambos exhaustos. Alejandro consideró marcharse. Pero un incidente lo retuvo. Durante una tormenta, el rancho sufrió daños.
Y Javier resultó herido al reparar un techo. Alejandro lo cuidó. Y en la intimidad de la habitación volvieron a conectar. No puedo vivir sin ti, admitió Javier. Pero la recuperación trajo más conflictos. Doña María, sospechando, confrontó a Alejandro: estás trayendo problemas a mi casa. Él defendió su derecho a amar. Pero ella replicó con versos bíblicos y tradiciones. En esta tierra, las cosas son como son. La sociedad pesaba. En el pueblo, miradas acusadoras seguían a Alejandro. Un amigo de Javier lo advirtió: si sigues, lo perderá todo. Alejandro luchaba internamente: ¿era moral perseguir este amor sabiendo el daño? ¿O era cobardía rendirse ante prejuicios? Decidió confrontar a don Antonio, revelando su orientación. El padre reaccionó con ira: fuera de mi casa. Pero Javier intervino, defendiendo a Alejandro por primera vez. Papá, soy como él, confesó, su voz temblando. El shock fue devastador. Don Antonio se derrumbó. Doña María lloró. Y Carlos se sintió traicionado doblemente. Todo esto por ti, y gritó Alejandro. La familia se fragmentó, discusiones acaloradas sobre pecado, honor y modernidad. Javier, liberado pero aterrorizado, enfrentó el rechazo. Has destruido mi vida, le dijo a Alejandro en un momento de rabia. Pero luego, arrepentido, lo abrazó. No. Nos has salvado. Alejandro pagó el precio, perdió la amistad de Carlos, quien se marchó al día siguiente. No quiero verte más, dijo. Solo reflexionó sobre sus elecciones. ¿Había sido egoísta? ¿O necesario? El rancho, símbolo de tradición, ahora era un campo de batalla emocional. Con la confesión de Javier, el rancho se convirtió en un polvorín. Don Antonio, recuperándose del shock, impuso un ultimátum: o cambias, o te vas. Javier, por primera vez, se rebeló. No puedo cambiar quién soy, replicó. La discusión duró horas, con doña María mediando entre lágrimas. Hijo, piensa en Dios, suplicó. Pero Javier, fortalecido por Alejandro, argumentó: Dios me hizo así. Alejandro, testigo silencioso, sintió el peso de su influencia. ¿Había empujado a Javier demasiado lejos? Carlos, desde Madrid, enviaba mensajes furiosos. Has roto mi familia, acusaba. Alejandro intentaba reconciliarse, pero Carlos bloqueó su número. La pérdida dolía profundamente: habían sido inseparables en la universidad, compartiendo sueños y secretos. Ahora, todo era ruinas. Javier, meanwhile, lidiaba con el ostracismo del pueblo. Vecinos murmuraban. Clientes del rancho cancelaban pedidos. Somos parias, dijo una noche. Alejandro lo consoló: juntos lo superaremos. Pero la duda crecía. Un giro inesperado vino de una tía lejana, liberal de Barcelona. Enterada del drama, visitó el rancho y defendió a Javier. España ha cambiado, argumentó con don Antonio.
El amor no es pecado. El padre, terco, resistió. Pero semillas de duda se plantaron. Doña María, influenciada, comenzó a cuestionar sus creencias. Quizás tengamos que adaptarnos, confesó a Javier. Pero el progreso era lento, marcado por retrocesos. Alejandro enfrentó su propia crisis moral. En Madrid, su familia era progresista. Pero ocultar su relación lo agotaba. ¿Debía publicarla? ¿O proteger a Javier? Decidió quedarse en el rancho, ayudando en las labores, demostrando su compromiso. Pero un incidente lo puso a prueba. Un ex de Javier apareció. Un hombre del pasado que amenazaba con revelar más secretos. Si no vuelves conmigo, lo cuento todo, chantajeó. Javier, aterrorizado, consideró ceder. Alejandro lo confrontó: no puedes vivir en mentiras. La decisión de Javier fue rechazar al ex. Pero el estrés lo quebró. La salud de don Antonio empeoró. El estrés le provocó un infarto menor. En el hospital, Javier y Alejandro lo visitaron. Hijo, no quiero perderte, murmuró el padre. Fue un punto de inflexión. Don Antonio, enfrentando la mortalidad, suavizó su postura. Si te hace feliz, concedió a regañadientes. Doña María, aliviada, organizó una cena reconciliadora. Pero Carlos faltaba. Su ausencia un vacío palpable. Alejandro y Javier profundizaron su relación, pero con cautela. Paseos nocturnos. Conversaciones sobre futuro: ¿mudarse a la ciudad? ¿Mantener el rancho? Cada elección implicaba sacrificios. Javier sacrificó su herencia potencial, Alejandro, su carrera en Madrid. La sociedad aún juzgaba, en el pueblo, boicots sutiles. Pero encontraron aliados en jóvenes locales, inspirados por su coraje. Un clímax emocional ocurrió cuando Carlos regresó inesperadamente. Necesito hablar, dijo. En una conversación tensa, admitió su propia confusión: siempre supe de Javier. Pero lo negaba. Reveló que su ira era proyectada. Él mismo cuestionaba su orientación. Me asustaste porque me reflejaba. La reconciliación fue tentativa, pero un paso adelante. Alejandro lloró de alivio. Pero el daño perduraba. Reflexionando, Alejandro se dio cuenta del costo: amistades rotas, familias divididas, identidades expuestas. ¿Valía la pena? La respuesta era ambigua. Pero el amor persistía. Con la familia en proceso de sanación, Alejandro y Javier navegaron aguas turbulentas. Don Antonio, recuperado, delegó más responsabilidades en Javier. Un gesto de aceptación. Doña María cocinaba para ambos. Gestos pequeños de inclusión. Pero el pueblo no olvidaba. Rumores persistían, afectando el negocio. Javier propuso innovar: turismo rural inclusivo, atrayendo a la comunidad LGBT. Alejandro, entusiasmado, ayudó a planearlo. Podemos cambiar mentes, dijo. Sin embargo, un revés golpeó: un artículo local expuso su historia, anónimamente filtrado por el ex de Javier. Escándalo en el rancho, amor prohibido, titulaba.
La familia enfrentó escrutinio público. Don Antonio, furioso, culpó a Alejandro: trajiste esto. Javier defendió: es nuestra verdad. La presión mediática trajo aliados inesperados. Asociaciones LGBT de Sevilla ofrecieron apoyo, organizando un evento en el rancho. Carlos, reconciliado parcialmente, regresó para ayudar. Somos hermanos, dijo a Javier. Juntos enfrentaron la tormenta. Alejandro, en el centro, cuestionaba: ¿había sido catalizador de cambio o destructor? Sus noches eran de insomnio, debatiendo ética. El amor exigía sacrificios. Javier perdió amigos de infancia. Alejandro, oportunidades laborales. En un momento pivotal, Javier propuso compromiso: casémonos. Aquí, en el rancho. Alejandro aceptó, pero con reservas. La ceremonia, íntima, fue un acto de desafío. Don Antonio asistió, rígido pero presente. Doña María lloró de emoción mezclada. Carlos ofició, símbolo de perdón. Pero no todos aprobaron. Algunos familiares boicotearon. Posboda. La vida se estabilizó. El rancho prosperó con nuevo enfoque, atrayendo visitantes. Javier y Alejandro crecieron juntos, pero cicatrices permanecían. Reflexionando, Alejandro escribió un diario: el amor no es fácil, es una batalla contra uno mismo y el mundo. Años después, mirando atrás, se preguntaban si las elecciones fueron correctas. La sociedad evolucionaba, pero el costo personal era alto. ¿Fue justo imponer su verdad a costa del dolor familiar? ¿O era necesario para la auténtica libertad? ¿Es correcto priorizar el amor personal sobre la estabilidad familiar en una sociedad dividida por prejuicios?